mensaje a mi jefa dándole las gracias por algo que me había dejado. And my God is good. Today at work, I sent a message to one of my bosses, and she told me. Ella está en Las Vegas y me dice aquí la temperatura está a 85 grados. The temperature is 85 degrees. She's in Las Vegas. Y después recibí un mensaje de California y me dice, y me manda la temperatura y me dice, aquí está 95. Y digo, ¿por qué me están mandando así? And then someone told me that it was 95. Where Pero they yo were. quiero decirle que en esta noche, I want to tell you that tonight, yo no sé usted, pero la temperatura aquí creo que está a 100. the temperature here is 100. Aleluya. Este mes le damos la bienvenida a los que se conectaron. Pensé que no estaba grabando. We welcome those connecting. I didn't know we were recording. Bueno, estoy un poco nerviosa, cansada, pero I'm nervous and tired, estoy feliz. but I'm joyful. Estoy muy feliz de traer la palabra hoy. I'm joyful of bringing the word today. Cuando recibí el mensaje del pastor, yo le dije al pastor, yo pensé que me había salvado. When I received the message, I was pastor. I thought I was saved. Pero después me dice el pastor, no hermana, usted fue salvo hace muchos años. And he said, Pastor said you were saved many years ago. Amén. Y la palabra que les traigo hoy es acerca de la presencia. And today's message is about the presence. Y le he puesto por título lo que pasa cuando honras y cuando deshonras la presencia de Dios. I have titled it, What Happens When You Honor and Dishonor the Presence of God. Amén. Y para eso les voy a contar un poco la historia de los hijos de Eli. For this, I'm going to tell you the story of the sons of Eli. Ellos eran los que estaban encargados en el templo. They were the ones in charge in the temple. Y ellos no estaban honrando la presencia de Dios. And they weren't honoring the presence of God. Pero había uno que sí la estaba honrando. But there was someone who was honoring it. Y era Samuel. And it was Samuel. Y la palabra dice que los hijos de Eli And the word says that the sons of Eli deshonraron tanto al Señor dishonored the Lord so much que hacían cosas muy desagradables en el templo. that they did unpleasant things in the temple. Y esa fue la razón por la que el Señor los desechó. And that was the reason why the Lord rejected them. Pero asimismo el Señor también levantó a Samuel. The Lord also rose up Samuel. Y en ese tiempo, cuando ellos estaban haciendo la perversidad delante de los ojos de Dios, And in that time period when they were doing perversities in the eyes of the Lord, hubo una guerra there was war. y los filisteos le ganaron a Israel. And the Philistine won over Israel. Y para eso les voy a leer la palabra del Señor en 1 Samuel 4:5. And we're going to read 1 Samuel 5:6. Cuatro. 5:4? Samuel, 1 1 Samuel Samuel 4:4. or 4:4? Aleluya. Y la palabra del Señor dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento y todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y subieron el arca de Jehová
había sido traída y los filisteos supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. And we're going to be reading the word. So the people said to Shiloh that they might bring from there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted so loudly that the earth shook. Now, when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What does the sound of this great shout in the camp of the Hebrews mean?" Then they understood that the ark of the Lord had come into the camp. So the Philistines were afraid, for they said, "God has to come into the camp." And they said, "Woe to us, for such a thing has never happened before." Yo voy a leer el 7 ahora. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Woe to us, who will deliver us from the hand of the mighty gods. These are the gods who struck the Egyptians with all the plagues of the wilderness. Así que, como ustedes pueden ver, As you can see, es totalmente triste it's completely sad saber que los filisteos que no tenían temor del Dios verdadero to know that the Philistines that didn't have the fear of the true God tuvieron gran temor cuando supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento. had great fear when they knew that the Ark of the Covenant had reached the camp. Y yo me pregunto, ¿cómo estos dos hijos de Elí, And I asked myself, how did these two children of Eli, inclusive el pueblo de Israel, and even the people of Israel, no pudieron honrar el arca del Señor? couldn't honor the Ark of the Covenant? Tenían años adorando, según ellos, en el templo, sirviendo en el templo, They spent years, according to them, worshiping and serving in the temple, pero nunca le habían prestado atención al arca, but they had never paid attention to the Ark, que es la presencia de Dios. which is the presence of God. Y muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo, And many times the same thing can happen to us. que podemos estar aquí en la iglesia muchos años, podemos entrar, podemos salir, That we can be here in the church for many years, come in, come out, y como si nada. and like nothing. Así que es triste lo que les pasó a estos dos jóvenes So it's sad what happened to these two young men por no haber honrado la presencia de Dios. because they didn't honor the presence of God. Tuvieron que ser muertos. They had to be put to death when they died. Y así mismo nosotros también. And so do I, so do we. Pero no física, sino espiritual. But not physically, spiritually. Si no honramos la presencia de Dios, If we don't honor the presence of God, no puede venir esta muerte espiritual. that spiritual death can come upon us. Y hay muchas maneras de cómo nosotros podemos deshonrar la presencia de Dios. And there are many ways how we can dishonor the presence of God. No solamente es estar aquí dentro del templo distraído, It's not only being here in the temple distracted, sino también cómo nosotros nos comportamos en el trabajo, but how we behave at work, cómo le hablamos a nuestra familia dentro de la casa. how we speak to our families at home. Yo soy, es bonito cuando nosotros tenemos una relación con una persona y entre más la conocemos, nosotros tenemos esa confianza de decirle cualquier cosa que sentimos o hacemos a esa persona. It's beautiful when you have such a relationship with a person that you've known them for so long that you can tell them, certain things and how you feel and stuff. Y asimismo es maravilloso cuando nosotros creamos esa relación con el Señor. And it's beautiful when we create that relationship with God. Tenemos toda esa confianza. We have that full trust. Cada uno de ustedes me conoce a mí
Each one of you knows me. Pero no todos ustedes tienen la misma confianza que algunos que ustedes tienen conmigo. Not all of you have the same trust or confidence in me that some of you do. Yo les puedo decir quién me conoce un poquito aquí. I can tell you who knows me a little bit here. Aquí la traductora me conoce. Translator knows me a little bit. Pero hay otra hermana que me conoce, que There's es another Blanca. sister, Blanca, who knows me. Hermana Yulesi me conoce. Sister Julesi knows Me me. han visto, como dicen algunos hermanos cubanos, con el moño. Some of our Cuban brothers would say that she's seen me all moño over virado. the place. Pero es bonito porque el Señor, cuando construimos esa relación y le prestamos ese interés de honrar la presencia del Señor, It's beautiful because when we, have that relationship with God and take interest in paying attention to His presence, así vamos construyendo esa relación y nos vamos acercando más y más a Él, we build that relationship and we draw closer and closer to Him. porque podemos decirle que le amamos, Because we can say we love Him, pero el detalle es que tenemos que mostrarlo con hechos. but the deal is that we have to show it with actions. Y la presencia de Dios, podemos amar a Dios, And the presence of God, we can love God, pero a la misma vez fácilmente podemos desagradar la presencia de Él. but at the same time displease His presence. Pero hay una gran bendición cuando nosotros tomamos la decisión de honrar su presencia. But there's a great blessing when we take the decision to honor His presence. Y hay una historia en la palabra del Señor And there's a story in the Bible of the Lord sobre la casa de Abinadab. over the house of Abinadab. Yo creo que todos ustedes han leído su historia. We all have read the story, Pero dice la palabra que el arca de Jehová estuvo 20 años en la casa de Abinadab. and the Word of God says that the Ark of the Covenant was in Abinadab's house for 20 years. Pero dice que ahí no pasó nada. But nothing happened there. ¿Qué pasó ahí? What happened? Sería que Abinadab dijo, oh, es como que me dejaron, yo dejo una caja de zapatos en la casa de Jessica y Jessica la pone ahí y la olvida. So it's like if I leave a pair of shoes in Jessica's house, she puts the box somewhere and she just forgets No it. le dieron ningún valor. They didn't give it any value. 20 años. 20 years. Y así mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos estar 10, 20 años viniendo de la iglesia, entrando y saliendo, And same thing can happen to us. 10, 20 years coming in and coming out of church. y no vemos la bendición de Dios. And we don't see the blessing of God. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay otra historia. But there's another story. Y por eso le llamé a este mensaje cuando honras, lo que pasa cuando honras y lo que pasa cuando deshonras la presencia. And that's why I titled this message, what happens when you honor and when you dishonor the presence of God. La palabra del Señor dice en 2 de Samuel 2:11. Alaba el Señor está aquí. Aleluya. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. ¿Sí? And no, es otra cosa. Segunda de Samuel, 6, 11. Mientras ella lo encuentra, este mes de febrero, hace un año que partió mi mamá hacia la presencia del Señor. So it was about a year ago in this month of February that my mom went to the presence of the Lord. Y el año que pasó era la mano del Señor sobre nosotros, ¿verdad? And the year that went by was the hand of the Lord over us. Y yo quería decirle que yo vi la mano de Dios, a pesar de la tristeza
que tuve, pero vi la mano de Dios en todo tiempo. And I want to say that I saw the hand of God aside from the sadness I had. Y la sigo viendo. And I continue to see it. Amén. 2 Samuel 6. Aleluya. 2 Samuel 6:11. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gileadite, 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Amén. Ahí podemos ver la gran diferencia. And here we see the great difference. ¿Y por qué? Ahí tuvo nada más 3 meses. And why? It was only 3 months in this place. Según lo que yo leí, Obed-Edom era un levita, According to what I read, Obed-Edom was a Levite. pero eso no quiere decir que por eso el Señor lo bendijo, But that doesn't mean that that's the reason why God blessed him. sino porque Él le puso esa importancia, le dio valor a la presencia de Dios Because he placed importance and gave value to the presence of God, y la honró. and he honored it. Y además de que la honró, And aside from honoring it, no solamente su casa se dio cuenta que él era bendecido, not only his household realized that he was blessed, sino que todos los vecinos, all his neighbors, inclusive llegó a los oídos del rey. it even got to the ears of the king. Y cuando llegó a los oídos del rey, And when it got to the ears of the king, no esperó mucho el rey David King David didn't wait so long para ir a traer la arca del Señor. to go pick up the ark of the covenant. Pero ¿qué pasó con Obed-Edom? Se Oh. quedó con los brazos cruzados. But what happened to Obed-Edom? Did he stay with his hands crossed? No. Él no se quedó con los brazos cruzados. He did not just cross his arms. Él se fue detrás del arca. He went after the ark of the covenant. Porque él dijo, yo sin la presencia del Señor no puedo vivir. Because he said, I cannot live without the presence of the Lord. Y la palabra del Señor dice que David lo puso en una posición. And the word says that they placed him in a position. ¿Y cuál posición fue esa? What position was that? ¿Saben cuál fue? Do you know what it was? Fue de portero. The doorman. Dormen. Así que imagínense ustedes, a veces nosotros queremos tener una posición alta en el ministerio So sometimes we want to have a high position in ministry. y bendecimos a los levitas que están aquí tocando los instrumentos. And we bless the Levites playing the instruments. Pero lo más importante es honrar la presencia de Dios. But the most important thing is to honor the presence of God. Obed-Edom no se conformó tener la presencia de Dios por 3 meses. Obed-Edom wouldn't just conform to having the presence for 3 months. Él dijo, aunque sea de portero, yo me voy. He said, even as a doorman, I will be there. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar contentos y felices de honrar la presencia de Dios en lo que nos toque hacer. So each of us have to be happy and joyful to honor the Lord in whatever it is we have to do. Para mí, pararme aquí al frente de ustedes y predicar la palabra no es fácil, For me, standing here in front of you and preaching the word is not easy. ya que yo me considero que no soy elocuente. Yo soy una persona que hablo así, directo. I consider myself not to be too eloquent. I just speak directly. Pero le doy gracias a mi Dios But I give my Lord thanks. porque en cada privilegio que se me es concedido, Because in every privilege that is given to me, yo trato de no decir no, I try to not say no. porque sé que no le estoy diciendo no al pastor, Because I know that I'm not saying no to the pastor, sino al Señor. but I'm saying no to the Lord. Y de la historia que les conté al principio, And the story I told you at the beginning, cuando los filisteos se dieron cuenta que el arca estaba en el campamento, when the Philistines realized that the ark was in the camp, ellos ¿cómo es la palabra? Decomisaron el arca, they took the ark, se la llevaron con ellos, they took it with them. porque ellos quizás pensaron que teniendo el arca ellos iban a tener más poder, Because they thought that taking the ark they were going to have more power. pero se llevaron una gran sorpresa. But they found a great surprise.
porque inclusive el Dios de ellos se tuvo que poner de rodillas delante del arca de Jehová. Because even their God had to be placed on their knees in the presence of the Lord. Y les cayó una plaga. And a plague came upon them. Y cuando les cayó la plaga, And when the plague came upon them, no les quedó de otra they had no other choice que investigar cómo regresar el arca de Jehová de nuevo al pueblo de Israel. but to investigate how to bring back the Ark of the Covenant to the people of Israel. Y a veces el enemigo cree que con sus artimañas nos va a vencer And sometimes the enemy thinks that with his tricks he's gonna defeat us. y va a creer que ya nos tiene vencido. And he's gonna think that he has already defeated us. Pero lo que él no sabe es que ya está vencido. But what he doesn't know is that he's already defeated. Que ya está vencido en la cruz de That Calvario. he Amén. defeated Es us on una the cross oración. of Calvary because Jesus defeated him. Aleluya. Y no sabe que lo que nos quita nos tiene que regresar al triple, al 100%. And he doesn't know that when he takes away, he has to return Porque eso es lo que 3 times dice. fold. Because that's what the word says. Porque los filisteos tuvieron que investigar cómo regresar el arca de Jehová. Because the Philistines have to look up how to return the Ark of the Covenant. Y les dijeron que tenían que regresarla con ofrendas. And they told them that they had to return it with offerings. Tuvieron que mandar a hacer carros nuevos. They had to make new chariots. Encontrar 2 vacas que estuvieran criando Find 2 cows that were y que no las hubieran usado antes. and that they had not been used before. Y cuando las vacas llevaban el arca de Jehová, And when the cows carried the Ark of the Covenant, dice la palabra del Señor the word says que las vacas iban balando. Ya, balando, como oh, the word of the Lord says that they were mooing. Y yo me pregunto, And I asked myself, si las vacas, if the cows, teniendo la presencia de Dios al lado, having the presence of God by their habían que ir side, adorando al Rey de had to worship Reyes, the King of ¿cuánto Kings, más nosotros? how much more us, who are His children? Si tenemos la presencia de Dios, If we no have nos the podemos presence of quedar God, callados. we cannot stay quiet. La Aleluya. presencia de Dios hace que un soñador gobierne en el reino. The presence of God makes a dreamer La govern presencia de the Dios kingdom. hace que tu temor se vaya The afuera. presence of God makes your fear flee. Aleluya. Hallelujah. La presencia de Dios hace que Dios te bendiga de la manera correcta. The presence of God makes the Lord bless you the right way. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del We Señor. bless the name of the Lord. Gloria a Dios. Yo me quedé sorprendida cuando leí la palabra y dice que las vacas iban alabando al Señor, iban cantando. And I was surprised when I read that the cows were praising the Lord, they were mooing. ¿Cuánto no más nosotros que How somos much sus more hijos? us that are His children. Amén. Aleluya. Hallelujah. Asimismo también quiero leer la palabra del Señor en Hechos. A mí me gusta mucho ver el patinaje de hielo. I like seeing ice skating a lot. Y estaba viendo es un ejemplo que les quiero poner sobre la presencia de Dios. It's an example I want to give you about the presence of God. Que nosotros tenemos que decidir We have to decide si la honramos o no. if we honor it or not. Y es que en el patinaje de hielo And in ice skating, hay una pareja de Japón there's a couple from Japan que dice que Japón tenía como 100 años una pareja en patinaje de hielo no había ganado una medalla de oro. It said that for 100 years they didn't have a couple who had won a gold medal. Y
Y este año 2026, And this year, 2026, este joven, esta pareja se ganó el patinaje de la medalla de oro. this couple won the gold medal. Pero antes de ellos ganarse la medalla de oro, But before they won this gold medal, la muchacha se cayó 3 veces. the girl fell 3 times. Y ustedes dirán que tiene que ver con la presencia de Dios. And you might say, what does this have to do with the Quiere presence of decir God? mucho. Quiere decir mucho It's saying a lot. porque nosotros como hijos del Señor Because as children of the Lord, tenemos que caminar como en la pista de hielo. we have to walk like in the ice rink Si queremos if we want honrar la presencia de Dios. to honor the presence of God. Y no importa que nos tengamos. And it doesn't matter how many times Porque we la fall. palabra del Señor dice que 7 veces se cae el justo y 7 veces se va a levantar. The Bible says that the righteous will fall 7 times and 7 times get back up. El punto es The point is honrar la presencia de Dios honoring the presence of God donde quiera que vayamos. wherever we go. Por eso les pongo el ejemplo de la pista de hielo. That's why I give you this ice rink example. Porque necesitas tener equilibrio. Because you need a balance. Si no, no podemos honrar la presencia del Señor. If not, we can't honor the presence of the Lord. Y les voy a leer en Hechos 16. Porque estamos en el Antiguo Testamento, pero la presencia de Dios es todo el tiempo, amén. We are going to the book of Acts 16, right? We were reading the Old Testament, but the presence of God is at all times. Amén. Hallelujah. Amén. No dejen de adorarle. Don't stop praising. Que las Hallelujah. vacas me iban adorando. They're out there praising. Ok, voy a leer Hechos 16, 25. No, 16. Ya casi termino, yo soy rápido. Okay, so I'm fast. Aleluya. En 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. We're going to read Acts 16:16. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. Y esto decía a los muchachos días, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había sido la esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foso ante las autoridades. Y apresurándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ,
come out of her. And he came out that very hour. But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. And they brought them to the magistrates and said, "These men, being Jews, exceedingly trouble our city." Amén. Ahí podemos ver que Pablo, él y la presencia del Señor echó fuera a los demonios de esta mujer. We can see that Paul and the presence of the Lord casted out the demons in this woman. Porque eso es lo que la presencia de Dios hace, echa fuera a los demonios. Because that's what the presence does, cast out demons Y cambia vidas. and changes lives. Porque estoy segura que la vida de esta mujer Because I'm sure that the life of this woman nunca más fue igual. was never the same. Aunque eso le costó, And though it cost her, eso le costó a ellos. that cost them. Porque honrar la presencia de Dios Because honoring the presence of God nos va a costar. is going to cost. Vamos a tener que pagar un precio. We're going to have to pay a price. Ellos tuvieron que ir a la cárcel. They had to go to prison. Pero aunque estén en la cárcel, But although they're in prison, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, although we're going through what we're going through, cuando decidimos honrar la presencia de Dios, when we decide to honor the presence of God, las puertas de la cárcel se tienen que the abrir. doors of prison have to open. Amen. Y asimismo, Pablo y Silas adoraron al Señor en medio de la dificultad. And the same way Paul and Silas worshiped the Lord in the midst of the hardship. Y eso somos nosotros sus hijos. And that's us, his children. Que en medio de las dificultades, That in the midst of the hardships, en medio de la tristeza, in the midst of the sorrow, siempre el Señor nos fortalecerá the Lord will always strengthen us cuando decidimos when we decide honrar su presencia. to honor his presence. En la presencia del Señor, In the presence of the Lord, reverdece una rama seca a dry plant can bud and give fruit. ¿Cuánto más nosotros? How much more us? Aleluya. Sabemos las consecuencias que podemos tener cuando deshonramos la presencia de Dios. We know the consequences that we can have when we dishonor the presence of the Lord. Pero es mejor ser obedientes. But it's better to be obedient. Si queremos ver la manifestación de Dios este If año, we want to see the manifestation of God this year, que es carácter, which orden is character, order, y obediencia. and obedience. Pero si no honramos la presencia de Dios, But if we don't honor the presence of God, ¿qué es lo que trae la manifestación de Dios? what does the manifestation of God bring? Es la presencia de Dios. The presence of God. Amén. 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 Esto es todo. Que el Señor nos dé bendiciones. Aleluya.